Buenas noches. Bueno, mi nombre es Eduardo Rodríguez y mi compañero Michael Pinilla. Vamos a hablar sobre el impacto del COVID en el transporte aéreo. Bueno, buenas noches. Como ya lo dijo el compañero Eduardo, vamos a hablar sobre el impacto del COVID en el transporte aéreo. Eh, bueno, como un resumen breve, eh, podemos dar cuenta de que la emergencia sanitaria por el coronavirus ha paralizado o ha ralentizado gran parte de las actividades económicas, dentro de las cuales se halla el transporte aéreo de pasajeros, provocando la cancelación de vuelos, lo que se traduce en un caso de incumplimiento contractual del porteador frente al pasajero, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las aerolíneas, cuando una persona o un pasajero compra su tiquete, es como un contrato que pasa a tener la aerolínea con el pasajero, ¿sí? En caso de que haya cancelaciones de vuelos, haya tiempos de espera relevantes de los vuelos, pues se hacen efectivos estos contratos para muchas veces hacer la devolución de dinero, todo este tipo de cosas como tal, ¿sí? Básicamente lo que habla Michael es que cuando las personas adquieren un contrato, compran un tiquete, adquieren un contrato. Entonces, por eso se habla del impacto. ¿Por qué? Porque ocasiona inmediatamente un impacto en la operación y económico dentro de la compañía, como fue lo sucedido contra el COVID-19 en el inicio de la pandemia en el 2020. Bueno, a pesar de que por el aumento del contagio durante todo el año pasado, las expectativas y las especulaciones con respecto a la operación se fueron cerradas, fueron uno de los sectores económicos que fueron perjudicados un 100%, a pesar que realizaban vuelos humanitarios, había un funcionamiento del transporte aéreo, pero eso no quiere decir que pues daba la rentabilidad o cumplía con la operación, el objetivo pactado durante todo este año. Sí, entonces, hoy es más que evidente, el caso fortuito es el centro de atención del panorama contractual en la pandemia por coronavirus. Es así como un instituto casi de aplicación excepcional por lo exigente de sus requisitos. Se ha convertido en protagonista de la discusión jurídica de estos días en Chile como tal, ¿sí? Que es de donde estamos presentando este artículo. Eh, Realmente pues se ve el impacto que ha tenido el COVID en todas las aerolíneas, no solamente del país de Chile, sino pues también se puede evidenciar en nuestro país que hay gente que tenía que salir a viajar a otros países y tuvieron que cancelar sus vuelos y aplazar todo debido a esta pandemia, ¿sí? Hay muchas personas a las que las aerolíneas no les respondieron por los tiquetes o bueno, por el efectivo, sino que se hicieron como los de las gafas, ¿sí? Sabiendo que pues como derecho el comprador del tiquete tiene derecho a la devolución de su dinero debido a que se firma un contrato cuando se hace la adquisición de el tiquete de vuelo como tal, ¿sí? Entonces había mucha Pero inconformidad también. sin embargo, es muy importante acá aclarar que ha sido un impacto que no estaba proyectado. Pues en base al ensayo el artículo, perdón, que estuvimos revisando, pues hablaba sobre más que todo la discusión jurídica que en Chile, pues específicamente hablaba este artículo, se estaba discutiendo, ¿sí? Hablaban de responsabilidad, hablaban de responsabilidades, donde la parte jurídica no lo permitía, a pesar que hubo una pandemia, pues constituida, nombrada, fue una pandemia
que estuvo administrada por la Organización Mundial de la Salud, donde mandaban los diferentes procedimientos o procesos de cumplimiento. Cada país internamente se veía en una discusión jurídica por el cumplimiento. ¿Sí? Hay que entender que hubieron vuelos que fueron programados desde hace 2 años, 3 años, diferentes paquetes turísticos aéreos, y la proyección en la parte aérea fue muy amplia, fue muy importante, que pues mediante todas las restricciones, porque fue uno de los canales principales para la propagación del virus, ¿sí? Ya que era la facilidad del tiempo, de que esta propagación se evidenciara cada día mucho más en todas las regiones del mundo. Especialmente en este artículo, vuelvo y repito, hablábamos de la parte jurídica en Chile. Eh, bueno, buscaron diferentes alternativas para el cumplimiento, pero nosotros hablamos de cómo fue afectada esa operación, ¿sí? Cómo fueron esas restricciones, cómo fueron esas metas y las posibles soluciones en el transporte aéreo durante la pandemia del 2020, ¿sí? Todos estos efectos producen que ya no, digamos que se va a ver, viene un cambio en la parte jurídica, eh, bueno, especialmente en este artículo de Chile, que era como un derecho común del Código Civil, por lo contrario, en uno especial del régimen contrato del transporte aéreo. O sea, esa cláusula cambió. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las soluciones a los problemas del transporte y las metas y restricciones de los modelos. Sí, bueno, como tal, esto se estructura en cuatro partes, ¿sí? La primera, pues, es analizar la disciplina aplicable en materia de incumplimiento del contrato de transporte aéreo, estableciendo las relaciones que pueden darse específicamente entre el Código Aeronáutico y el Convenio de Montreal en 1999, que ya estaba establecido como tal, ¿sí? La segunda es, ya teniendo aclarado lo anterior, describiremos el régimen general. Eh, es válido decir en cualquier situación y no específicamente respecto a un evento como la pandemia por COVID-19 o a un caso fortuito de los derechos que, que le asisten al pasajero conformemente como tal, ¿sí? Eh, en tercera posición, nos ocupamos de abordar el régimen de la cancelación de vuelos por caso fortuito, como lo es el COVID-19, eh, asumiendo y advirtiendo desde, ya que la pandemia del COVID-19 constituye uno, y con qué opciones cuenta el pasajero frente a la ocurrencia de dicha situación, ¿sí? Cómo puede actuar y cuáles son sus derechos como tal frente a esta situación como tal, ¿sí? En cuarta posición, se enuncian las medidas que pueden disponerse para reactivar seguramente la actividad aeronáutica, ¿sí? Los planes de mejora frente a las colas o a los tiempos de espera en caso de los vuelos, debido a que pues, han sido retrasados, a que ya no hay la misma concurrencia de vuelos, ya no salen la misma cantidad. Entonces, esto hace que haya una cola, una espera como tal en el proceso y que nos lleve como a cabo como la insatisfacción del cliente, en pocas palabras, ¿sí? Totalmente, así es. Base a las soluciones a problemas del transporte, digamos que en base de eso, de las soluciones, están planificadas unas metas y restricciones del modelo, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que ahí durante esas metas y restricciones del modelo, pues se vieron muchísimas cosas afectadas como el tema de la calidad de la conectividad aérea, pues no solamente como lo hablaba el artículo en Chile, sino a nivel Suramérica. Eh, el nivel de carga aérea que transportaba en relación a la magnitud del PIB, que eso influía muchísimo en el crecimiento económico del país. Eh, bueno, se evidenció el tema de las restricciones, que existía poca presencia de todas las aeronaves
originadas de los diferentes de diferentes regiones a nivel Suramérica, África y Medio Oriente, ¿sí? Eh, bueno, y a nivel de Suramérica no se encontraban totalmente conectados entre sí. Entonces, digamos que esto era una de las restricciones de todos los modelos de que podrían llegar a ocasionar, entonces comenzamos a identificar cómo son esas metas. Entonces, una de las metas durante el tiempo era la inversión extranjera o el apoyo de sostenimiento desde la parte del Estado, ¿sí? Y después, pues la proyección actual está en un crecimiento de cumplimiento del doble en menor tiempo de lo que se tenía. Entonces, ¿cómo desde los modelos de transporte vamos a suplir esas necesidades actualmente? ¿Sí? Donde la pandemia pues dejó cambios de comportamientos, cambios sociales, cambios de pensamientos, de cultura, y cómo vamos a, desde esos modelos de transporte, cómo vamos a llegar a suplir esa necesidad, ¿sí? Cómo vamos a llegar a que no comiencen, en su momento fue la restricción de la pandemia, el incumplimiento jurídico, el incumplimiento por la pandemia, pero actualmente la pregunta grande es, ¿será que los modelos de transportes que van a estar diseñados y va a suplir la necesidad actual? Porque se espera un crecimiento significativo en la operación. Entonces, ¿sí cumplirán las aerolíneas esa meta esperada? Esa es la pregunta más grande en el tema de los tiempos, en los tiempos de aterrizaje, en las tarifas. Si logrará, después de haber tenido ese quiebre durante la pandemia en el 2020, entonces, desde ahí comienzan las metas y las restricciones de todo este modelo que se está evaluando. Sí, sí, es fundamental tener en cuenta que pues no solamente se han afectado a los pasajeros en el transporte aéreo, sino que también las cargas, el transporte de cargas y de todo esto, ¿no? Me pongo a pensar y hace poco eh, un compañero precisamente pudo viajar a España después de que él había comprado su tiquete más o menos a principios de la pandemia, o sea, había comprado su vuelo como desde el 2018 lo tenía para los principios de la pandemia y por el motivo de la pandemia le hicieron una adaptación del vuelo, o bueno, un aplazamiento del vuelo y hasta este año, hace como un mes, pudo viajar. Entonces, realmente esta situación afectó mucho a todas las partes, ¿sí? Tanto como a los pasajeros que tenían la urgencia también de dirigirse a sus destinos a hacer las cuestiones de laborales, visitas familiares, ¿sí? Sus cuestiones como tal. También afectó a estas grandes empresas aeronáuticas, ya que la producción, bueno, la venta de sus tiquetes y de sus vuelos se disminuyeron en una cantidad significativamente alta, tuvieron muchas pérdidas. Estuvimos viendo el caso en ese tiempo también de Avianca, que le había pedido un préstamo grandísimo al gobierno colombiano, que a propósito fue aprobado, pero por apelación del pueblo y disgusto del pueblo, pues les tocó finalmente no llevar a cabo este préstamo como tal, pero todo esto también sucedió porque estas empresas realmente entraron en una crisis enorme, tenían Totalmente que de acuerdo con responderle. lo que dice, totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero. Entonces, con lo que él menciona como ejemplos de la vida real que sucedieron acá en nuestro país y nuestro artículo estaba basado en Chile, bueno, podemos llegar a concluir tanto la denegación del embarque como el retardo y la cancelación de los vuelos constituyen hipótesis de incumplimiento. Acá no hay más nada que decir. Hay que analizar cómo va a ser ese cumplimiento desde la parte de operación. ¿Sí? Esto representa una insatisfacción completa la prestación a la que está obligado el transportador aéreo.
de tal suerte que se configuran como una desviación del programa contractual convenido de las partes. Entonces, con esto podemos llegar a concluir que los objetivos se tienen que cambiar, se tienen que preparar las metas, los tipos de restricciones que existen para poder diseñar un modelo de transporte y darle cumplimiento y satisfacción a pues a los clientes en este caso o a los usuarios. ¿Listo? Sí, Muchísimas gracias de mi parte. sí, sí, eso es como tal, ¿no? Eh, Como los métodos que pues aplicamos fundamentales que eran como las metas y restricciones del modelo que estamos presentando, que es el transporte aeronáutico y la solución a los problemas de este transporte, de este modelo como tal, sí, porque pues realmente fue algo que no se esperaba, una pandemia y que afectó mucho a a esta área aeronáutica como tal, sí. Como pues resultados, esperamos tener un mejoramiento pues en los tiempos de espera, acortarlos obviamente, ¿no? Pues concurrirá a hacer que hayan más vuelos y que el transporte aéreo pues vuelva a ser como era antes, ¿no? Porque pues ya, ya está tratando de volver a hacer lo mismo, pero todavía hay muchas restricciones como tal, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, Michael. Entonces, yo creo que de nuestra parte, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias y pues este era como el artículo que queríamos hablarles un poco, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la atención prestada y que tengan una buena noche. Deja de grabar.